Hola, yo soy Mónica de Torrescurt, soy escritora de Bariloche, nací en Bariloche y actualmente vivo ahí. En este momento estoy de paseo por la ciudad de La Plata, por eso se escuchan los colectivos que pasan por la calle. En primer lugar, le quería agradecer a Mariana esta posibilidad de conversar con ustedes y contarles un poquito sobre mi escritura. Y bueno, ojalá capaz podamos tener una segunda instancia donde ustedes me puedan preguntar cosas y yo pueda contestar a sus preguntas. Les cuento que yo estoy jubilada en este momento, tengo 64 años y me jubilé en 2022 y trabajé durante casi 40 años en la Universidad del Comahue, en la sede de Bariloche, donde me dediqué a la matemática aplicada a la biología. Y en paralelo, ya bastante grande, qué sé yo, ya era madre por tercera vez cuando empecé, hice unos talleres en la Escuela Municipal de Arte La Llave, donde me pude acercar al oficio de la escritura de una manera más sistemática. No solamente aprendí a conocer la obra y la forma de escribir de un montón de autores, sino también a reflexionar sobre el oficio de escribir. Porque la escritura tiene, en mi opinión, como dos momentos. Un momento que es cortito, que es como el flash de la idea que uno tiene, ay, voy a contar esto. Y otro es el trabajo sobre el texto para decir lo que uno quiere decir, cómo decirlo, cómo transformar eso que uno quiere decir de manera que esté bien dicho, que sea atractivo, que sea atrapante en su forma de estar dicho. Durante mucho tiempo escribí, prefiero el género cuento, es un género con el que me siento cómoda, no así con la poesía, lo cual no quita que muchas veces en mis textos haya cierta forma de narrativa poética. Y la novela es una cosa que me queda grande, ¿no? O sea, me da mucho vértigo pensar en un proyecto a tan largo plazo, pero bueno, capaz algún día. Eh, Así que ahora, y desde hace un montón de tiempo, lo único que escribo son cuentos o textos breves también, ¿no? Que no son propiamente un cuento. Nunca había pensado en publicar mis textos hasta que una vez vi una convocatoria de la Universidad de Río Negro, de la editorial de la Universidad de Río Negro, que hizo un llamado a concurso para escritores rionegrinos que tenía una cláusula no era un requisito, pero sí era un deseo de que los textos que estuvieran incluidos en el libro de cuentos que uno postulaba para el concurso, se desarrollaran en ambientes rionegrinos. Y la verdad que para mí, que nací en la Patagonia y que viví toda mi vida ahí, eso no era un problema. Para mí es casi diría natural que mis historias se desarrollen en ambientes patagónicos. No solamente en cuestiones climáticas que tienen que ver con vivir ahí, sino también con cuestiones que tienen que ver con la ruralidad, con la que tengo cierta proximidad, porque muy cerca de Bariloche hay comunidades muy pequeñas, comunidades rurales, que he tenido la oportunidad de conocer a través de unos talleres de fotografía también, que me han dado la posibilidad de mirar, observar. Yo soy muy observadora y muchas veces estoy más bien en silencio, observando y escuchando que conversando, y eso ha sido muy nutritivo para mis textos. En este momento tengo escritos varios libros, donde están incluidos los cuentos con los que ustedes van a trabajar o han trabajado, que se llama Todo lo que debemos decidir, que ganó el primer premio del certamen que les comentaba, y el premio fue la publicación del libro y, por supuesto, la entrega de ejemplares. Al año siguiente gané otro concurso organizado por el Fondo Editorial Rionegrino, que tiene
que se llama El Camino de la Izquierda, que también es un libro de cuentos, que también salió premiado y fue en primer lugar y fue publicado. Y después publiqué un libro de textos cortitos, que son, ahí sí hay un poco más de narrativa poética, que escribí con mi amiga Cecilia Fresco, que es escritora de Villa Langostura. Y en 2023 publiqué el último libro de cuentos que se llama Presas, que fue publicado por Ediciones de la Grieta, que es una editorial de San Martín de los Andes. Y el año pasado me presenté a una convocatoria del Fondo Editorial Reglino también, para libros infantiles, y gané la publicación de un libro para las infancias que se llama Wangelén, que lo recibí hace 2 o 3 meses, que quedó muy bonito. Que posiblemente esté en alguna biblioteca cerquita porque es del Fondo Editorial Reglino. En particular, respecto de por qué escribo, creo que, como les decía, a mí me gusta observar, y creo que la escritura me abre un espacio de reflexión para temas que me interesan en particular, que no tienen nada que ver con mi vida necesariamente, aunque siempre hay algo de uno en lo que uno escribe. Pero son temáticas que a mí me preocupan, que por ejemplo, no sé, la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, no sé, la interrupción del embarazo, como es el caso del cuento Silencio Frío, eh, bueno, la violencia entre los niños, ¿no? Esta cuestión tan cruel que tienen los niños entre sí. Y en muchos casos los personajes de mis cuentos son niños, no en estos dos en particular, pero en muchos de mis textos los personajes son niños que viven situaciones que yo nunca viví, pero me puedo meter en esos personajes, crear ese personaje que está viviendo esa situación. Hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama La Vaca, que son 4 hermanitos que viven en el campo y juegan en la nieve, en el hielo, andan con un plástico con el que hacen de trineo y se encuentran una vaca atrapada por el hielo en una laguna. Entonces ellos piensan que la podrían carnear para ayudar a su economía familiar y el cuento se desarrolla en torno a las decisiones que toman esos chicos en torno a qué van a hacer con esa vaca. Bueno, se los recomiendo si tienen ganas de leerlo. Ese está en el libro Presas, que es el de 2023. Bueno, yendo en particular a estos cuentos. Estos cuentos son cuentos que son un poco viejos, se darán cuenta porque en el cuento eh, el colectivo se paga con plata, y eso hace rato que no ocurre, por lo menos en Bariloche se paga con la SUBE, pero aborda el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en una narración que no tiene ningún diálogo. Tiene 2 o 3 palabritas que están relacionadas al momento en que el muchacho paga a la persona que va a practicar el aborto, le paga la práctica. Pero hay tantas cosas que están en la atmósfera de ese cuento que tienen que ver con la decisión de interrumpir un embarazo, sobre el acompañamiento de la pareja, pero que la que pone el cuerpo es la mujer. Y bueno, es un cuento que a mí me resulta muy conmovedor, y que no pierde vigencia aun cuando en este momento la interrupción del embarazo sea legal. Y el otro cuento, la noticia, también está relacionada con el ámbito rural. Yo un poco me inspiré en ese cuento en el Servicio de Comunicación Social de Radio Nacional, aunque no está involucrada acá, sino que hay un papelito, en el que las noticias se comunican de una manera diferente, porque no hay celular, no hay teléfono, entonces la forma de comunicación es distinta a la que acostumbramos hoy.
Y bueno, cómo impacta en la vida de ese hombre que vive solo la noticia de que va a ser padre. ¿Cómo se imagina esa situación en la que va a ser padre? Em, Son situaciones muy chiquititas que están contadas con pocas palabras, son textos muy breves y bueno, creo yo que en la escritura es más importante lo que no se dice que lo que sí se dice, en la escritura de cuentos fundamentalmente, porque una novela uno tiene tiempo para hablar, mucho, tiene muchas páginas para hablar. Pero en los cuentos uno tiene que decir lo mínimo imprescindible para que quien lee entienda de qué trata todo esto, porque es como ver la puntita del iceberg y abajo hay otro montón de cosas que tienen que ver, en este caso, en el caso anterior y quizás también en este, con la pobreza, con el aislamiento, con la Patagonia como un personaje más de los textos. Bueno, les agradezco el tiempo para escucharme. Nuevamente reitero el agradecimiento a Mariana por la invitación y bueno, quedo a su disposición para lo que quieran preguntarme. Adiós.